¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del horario en que estés viendo este video. Hoy vamos a hablar acerca de las reglas ortográficas, esperando que sean lo más claro posible. ¿Sale? Recordemos que si tienen alguna duda, algún comentario, pueden ustedes ocupar ya sea la plataforma de Classroom o bien la plataforma de WhatsApp o la plataforma de Zoom en las clases normales. ¿Sale? Vamos a iniciar con el tema, decíamos, eh, de las reglas ortográficas. ¿Sale? Y para ello, iniciaremos acá. Cuando hablamos de reglas ortográficas, ¿sí? Obviamente vamos a hablar de la lengua de la palabra española. ¿Sale? La lengua española, como tal, tiene, digamos, tres aspectos interesantes, que es el aspecto semántico, el aspecto morfológico y el aspecto fonético. Cada una tiene su, digamos, su característica, obviamente, principal. Cuando se refieren a lo semántico, es, digamos, a su concepto, a lo que quiere decir, ¿no? Esa palabra. Cuando se describe su aspecto fonético, es al sonido que tiene esa palabra. Recordemos que una palabra está compuesta por sílabas, las sílabas por letras, estas pueden ser vocales o consonantes, y cada una tiene, digamos, esa particularidad de que deben de llevar un cierto sonido. Y en el aspecto morfológico, que es lo que nos ocupa, es, digamos, la manera o la forma en que se va a estructurar esa palabra, ¿sale? Y evidentemente estamos hablando de la ortografía propiamente dicho, ¿no? En este sentido, vamos a especificar en este programa, en esta clase, que se llama, como ya bien lo he dicho, ortografía. Vamos a ver el correcto empleo del alfabeto, obviamente también la acentuación. Todos tenemos esa, pues, idea de que cada palabra debe de tener un sonido distinto a partir de su estructura, cuándo elevarlo, cuándo no elevarlo, en cuanto a la sílaba se refiere de la palabra. Bueno, en este caso sería los tipos de acento que puedan llevar la misma. Veremos también la puntuación, ¿sale? Donde podemos ubicar un punto y seguido, donde podemos ubicar una coma, punto y coma, en fin. El uso de mayúsculas y minúsculas también lo vamos a ver en este curso. Bien, iniciamos ahora con el primero, el correcto uso del alfabeto. Bien, el alfabeto de la lengua española comprende de todas estas letras que nosotros ya conocemos, que nosotros evidentemente la hemos aplicado, la aplicamos todos los días, ya sea en un aspecto escrito o fonético, ¿no? Técnicamente, pues incluye de esos dígrafos que nosotros históricamente hemos, digamos, se han evolucionado para darle un sonido, una estructura y una morfología distinta, aunque en la actualidad, pues, estas se separan, ¿no? Teniendo un total de 27 letras en nuestro alfabeto, ¿no? Entonces, todo esto lo sabemos y lo conocemos y lo aplicamos, ¿verdad? Lo interesante de aquí es ver cuándo una palabra debe de llevar, por ejemplo, B minúscula, B mayúscula, cuándo debe de llevar B labiodental o B labial, un ejemplo, ¿no? Entonces, sí se nos complica un poco porque su valor fonético en el ejemplo de las B, bueno, técnicamente tienen casi el mismo valor fonético, aunque de una manera estricta deberían de tener a la escucha una diferencia, pero pues evidente, es claro que no existe, ¿no? Bien, vamos a seguir. Las reglas ortográficas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Como les decía, vamos a ver
el uso de la B labial y la B labiodental, o B chica, o B grande, o B de burro, o B de vaca, como quieran llamarlo. Vamos también a analizar cuándo debemos de escribir con G, con J. Hay palabras que se escriben, por ejemplo, con H y que tienen un valor fonético muy similar a la J o a la G. Cuándo vamos a escribir con el dígrafo doble L o cuando lleva una sola L. La letra Q, cuando va sola o como dígrafo con Q y U. Ahora estas son 4 letras que en su estructura son distintas, pero en su fonética pueden digamos, confundirnos un poco, ¿no? La C, la S, la X o la Z, en alguna de las palabras, pues evidentemente se escriben con su forma, digamos, establecida, pero a la escucha nos puede confundir, ¿no? Ahorita vamos a ver aspectos, ¿no? Lo más que me llama mucho la atención, ¿no? Son las terminaciones, ¿no? La terminación sion, ya sea sion con doble C, sion con una C, sion con S, o sion con X, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, deben de seguir o se debe de seguir cierta normatividad. La M y la N, cuando escribir con una sola R o cuando debe llevar este dígrafo, que son las dobles R, y por supuesto la I, la Y. Vamos a iniciar entonces con los ejercicios sobre la B, hasta donde nos alcance el tiempo de la clase. Empezamos con la B, ¿sale? Para eso yo suplico, por favor, vamos a ser muy pausados. Yo te voy a dar tiempo para que analices la regla, si tienes ahí donde escribir, hacer tus anotaciones. Yo te suplicaré que lo hagas porque al final del curso vamos a hacer una actividad, ¿sale? Bien, ejercicio sobre la B. Fíjense bien. Ante la L o R se escribe siempre con B, que es la B labial, o sea, la B de burro, como comúnmente se le dice, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos. La palabra blanco, si ustedes observan, está ante la L. La palabra cable también está ante la L. Labrador está ante la R. Y broche está ante la R. Cada vez que vean ustedes una L y una R y amerita llevar ese sonido como la B, esa B tiene que ser la B labial, ¿sale? La B grande, pues, ¿sale? Las partículas bis con S y bis con Z, que significan dos o dos veces, se escriben con B. Por ejemplo, bicéfalo, de dos cabezas, bisnieto, o sea, dos veces nieto, vidente, de dos dientes. Cuando tú escribes vidente con V, estamos hablando de una persona que puede ver más allá, ¿no? O sea, no, pero cuando hablamos de vidente, es que tiene dos dientes, con B larga, ¿sale? Bisabuelo, dos veces abuelo. ¿Sí? Significan dos o dos veces, entonces se escribe con B labial. Las palabras que comienzan con bibli, del griego biblion, que significa libro, se escriben con esta B. Por ejemplo, biblioteca, biblia, bibliografía, bibliófilo, que son las personas que son muy adictas, digamos, a los libros, ¿no? Por regla general, las partículas bur y bus se escriben con esta B. Por ejemplo, bulla, burgués, buscar, burla. Aunque existen algunas excepciones. Las excepciones son, bueno, pueden ser por la naturaleza de la palabra, por las derivaciones del referente, es decir, de lo que se refiere, el sustantivo, ¿no? Por ejemplo, excepciones como vulgo, volcar, volar, volver, vulcano y vulnerar, bueno, pues son estas excepciones, ¿no? Pero ahí es una regla de sustancia. También se escribe con esta B todas aquellas palabras que van después de Q y de A, E, I, O, U al inicio con la H.
¿sale? Como lo marca aquí la diapositiva. ¿Sí? Por ejemplo, incubar, inhibir, hábito, ovachón, hebilla, hubo. Todas cumplen con esa norma, ¿sale? Están después de Q, de A, E, I, O, U, ¿sale? Entonces se escribe con esta B. Las terminaciones en ble y bilidad también se escriben con esa B. Por ejemplo, vamos a conjugar algunos verbos, ¿sale? Porque en los verbos, de manera natural, pues es evidente que no tienen ni siquiera tienen se escribe con esa B, ¿me explico? Ni con cualquier otra B. Pero el momento en que se conjugan, entonces ya aplica esta norma. Por ejemplo, verbo respetar, en su adjetivo sería respetable. Entonces ya debe de cumplir con esa regla. Y en el sustantivo, respetabilidad. Igual cumple con esa regla. Lo mismo el verbo disponer, disponible, disponibilidad. Estar, estable, estabilidad. Irritar, irritable, irritabilidad. Recordemos la regla. Terminaciones ble y bilidad de los verbos conjugados en adjetivo y sustantivo deben de llevar esta B, la B labial. Las terminaciones en bundo y en bunda se escriben también con esta B, la B labial. Por ejemplo, vagabundo, nauseabunda, ¿vale? Y ocupa estas terminaciones. En la siguiente regla nos indica que se escriben con B todas las formas de la conjugación de los verbos cuyo infinitivo terminan en vir. Aquí vamos a hacer también otra conjugación. Por ejemplo, vamos a conjugar los verbos, en este caso, describir, recibo y subida, ¿vale? El verbo. Descripción, describir. Recibo, recibir. Subida, subir, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, ya en las terminaciones deben de llevar el vir, entonces deben de cumplir con esta norma. Ahora, se escriben con B, también con B labial, en todas sus formas las terminaciones del copretérito de la primera conjugación, es decir, de los verbos terminados en ar, que son aba, abas, ábamos, aban, y que nosotros conocemos demás. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo cantar. Aquí dice verbos terminados en ar. El verbo cantar termina en ar. Ahora lo vamos a conjugar en la primera conjugación del copretérito. Yo cantaba. Ahí está. Es la terminación. Tú cantabas. Él cantaba. Nosotros cantábamos. Ustedes cantaban. Ellos cantaban. Cumple con esta regla, entonces debemos escribirla con B labial. El verbo ir, que sabemos que no, en su escritura natural, pues no lleva ninguna B, dice, se escribe con B en las formas del copretérito. Por ejemplo, iba, ibas, iban, íbamos. Todas estas conjugaciones se derivan del verbo ir, ¿sale? Y deben de escribirse con B labial. Las partículas ab, abs, ob, obs y sub, que significa bajo, debajo, inferioridad, deben de escribirse con esta B. Por ejemplo, abdomen, ¿sí? Debajo bajo del pecho, por decirlo así. Subterráneo, abstracto, subrayar, obtener, subsecretario, obstinación, submarino. Son palabras con estas partículas que significan bajo, debajo o inferioridad y por lo tanto esas deben de escribirse con la B labial. Las partículas bene
y bien, que significan bondad, se escriben con B, con este B, que es la labial. Por ejemplo, bienestar, bienvenida, beneficio, beneficencia, en fin, todas esas derivaciones, ¿sí? Que provienen precisamente del término bene o bien, que significa bondad, debe de escribirse con la B labial. Los verbos terminados en ver, obviamente con la B que estamos analizando, se escriben con la B labial, así como sus inflexiones y sus derivados. Por ejemplo, los verbos beber, caber, deber, haber, saber y sorber. Y ahora fíjense, vamos a hacerlo por acá, y ahora fíjense sus derivados. Beber, bebida. Caber, cabida. Deber, debido. Saber, sabiduría. Sorber, sorbo. Haber, hubiste. ¿Vale? Esas derivaciones también se escriben con la B labial. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones que son ver, volver, mover y sus compuestos revolver y conmover. Ahora vamos con el ejercicio sobre la B labiodental o la B chica. ¿Sale? Empezamos. Después de las consonantes B labial, D, N, se escribe con B chica. Le vamos a decir B chica, pero en su terminología es B labiodental, ¿sale? Pero le vamos a decir B chica, ¿sale? O B de vaca, como comúnmente le decimos, ¿no? Por ejemplo, advertencia, ¿sí? Está después de la D. Subvariedad, aquí está después de la B. Acuérdense en la regla anterior, subvariedad, que también está el término sub, debe de escribirse con la B grande, pero al inicio de la segunda palabra, que es una palabra compuesta, variedad debe de llevar la B chica. Ahora, convocar está después de la N. Después de all, se escribe con B. Por ejemplo, polvo, volver, olvido, disolver. Después de all, se escribe con B chica. Los comienzos de palabras en Eva, Eve, Evi y Evo también se escriben con B chica. Por ejemplo, evaluación, eventual, evitable, evolución, cumplen con la norma, entonces, ¿verdad? Se escriben con esta B. Hay excepciones, sí, ébano y ebanista. Un árbol, me imagino, y alguien que el ebanista es una persona que sabe manejar, digamos, la madera, ¿no? Después de las sílabas pra, pre, pri, pro, se escriben con B chica, B labiodental, acuérdense. Por ejemplo, prava, prevención, privilegio, provocar. Excepciones, probar, probable, prebenda y sus derivados y compuestos. Las palabras que comienzan por vice y villa se escriben también con la B chica. Por ejemplo, vicepresidente, vicerrector, villanía, Villalobos, cumplen con esa regla. Entonces debemos de escribirla con la B chica. Se escriben con B chica los pretéritos de indicativo y subjuntivo y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar, tener y sus compuestos, por ejemplo, desandar, retener, mantener, etc. ¿Sale? Entonces aquí vamos a
Vamos a hacer un ejemplo del verbo, del primero que les dije, estar. ¿Sale? Vamos a hacer esa conjugación. Pretérito indicativo, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, ustedes estuvieron, ellos estuvieran. Pretérito del subjuntivo, yo estuviera o estuviese, tú estuvieras o estuviese, él estuviera o estuviese, nosotros estuviéramos o estuviésemos, ustedes estuvieran o estuviesen y ellos estuvieran. Acuérdense que el término como estuviese, estuviésemos y todos ese tipo de términos que lo vimos en la unidad pasada y también forma parte de estos vicios, ¿no? De estos vicios en el buen sentido de la palabra, ¿sí? De los arcaísmos en donde ya no lo utilizamos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, ¿no? Entonces nos quedaríamos quizá con el primero, ¿no? Pero también forman parte de estas derivaciones y por lo tanto deben de escribirse con esta B. En el futuro del subjuntivo, yo estuviere, tú estuvieras, él estuviera, nosotros estuviéramos, ustedes estuvieran, ellos estuvieran. Ahora lo que van a hacer ustedes, van a empezar a hacer, digamos, un ejercicio, el mismo ejercicio, pero ahora con el verbo andar y después con el verbo tener. Por ejemplo, en el verbo andar, en lugar de acá sería yo estuve, sería yo anduve, tú anduviste, él anduvo, ¿me explico? Y entonces, y así sucesivamente es lo que van a hacer. Ahora, cuando se ocupa estas palabras, insisto, debe de llevar la B chica. También se escribe con B, dice, los, los presentes de indicativo y de subjuntivo, ¿sí? Y la segunda persona del singular, ¿sí? Del hiperactivo del verbo ir, ¿sale? Por ejemplo, aquí, del presente de indicativo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van. Aquí aparece la B, entonces debe de ir esta B, ¿sale? Presente del subjuntivo, yo vaya, tú vayas, él vaya, nosotros vayáramos, ustedes vayaran, ellos vayaran. Y el imperativo del verbo ir, que solo es uno. Tú ve, y en la segunda persona. ¿Sale? Bien. Las terminaciones viro, vira y boro, bora, se escriben con V. Por ejemplo, herbívoro, carnívoro, piscívoro, insectívoro. Los adjetivos terminados en ava, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ivo, se escriben con V. Por ejemplo, grava, breve, grave, longevo, bravo, viva, nueva, fugitivo, teniendo excepciones como la palabra árabe. ¿De acuerdo? Ahora vamos con ejercicios de homófonos con la B labial y la B chica, ¿sale? Estos fueron sacados del libro de una antología de libros de Mateo Muñoz Agustín, que se llama Ejercicios Ortográficos, editoriales Finque, ¿sale? Y aquí tengo las páginas, por aquellos que quieran informarse de dónde sacamos este material, ¿sale? Ahora nos vamos con el ejercicio sobre la C. Las palabras que terminan en ansia, ansio, encia, encio, uncio, se escriben con C, por ejemplo, ganancia, silencio, rancio, anuncio, advertencia, cumplen con esa regla. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, el verbo, la palabra ansia, hortensia, se refiere a la flor, y hortensia al nombre propio, obviamente. Las terminaciones de los diminutivos, cito, esita, isico, esilla,
se escriben con C, salvo que se deriven de la palabra con S. Aquí hay que tener mucho cuidado. En la última sílaba, por ejemplo, salsa, como su terminación en la última sílaba termina con S, todavía al pasarla a un diminutivo mantiene esa S, salsa, salsilla. ¿Sí? Si no es el caso, serían como los ejemplos. Mayor, mayorcito. Grueso, gruesecito. Tierno, tiernecito. Cueva, cuevecilla. Esos son los diminutivos. Y si no tienen este detalle de que en la última sílaba de la palabra original, digamos, si no va con S, bueno, entonces tendríamos que ponerla con C. Las terminaciones cia, cie, cio se escriben con C. Por ejemplo, avaricia, superficie, beneficio. Hay excepciones como nombres propios y palabras de origen griego, tales como Rusia, Asia, Dionisio, gimnasia, idiosincrasia, iglesia, anestesia, magnesia. En fin, hay muchas excepciones, pero esto es debido a la naturaleza de la palabra, etimológicamente hablando, ¿sale? Los verbos que terminan en ciar, así como las palabras de las cuales proceden y las que se derivan de ellas, se escriben con C. Por ejemplo, acariciar, termina con ciar, beneficiar también, y presenciar, ¿sale? Hay excepciones como ansiar, extasiar, lisiar, que se derivan, digamos, de palabras con S, ¿sale? Pero de ahí, la mayoría que terminan con ciar debe de escribirse con C. Los verbos que terminan en ser y sir se escriben con C, así como los grupos sí de los derivados de dichos verbos. Por ejemplo, fallecimiento, al derivarse, fallecer. Acontecimiento, acontecer. Lucimiento, lucir. Recuerden que aquí me di a la tarea de subrayar, digamos, las palabras que nos indica la regla para que nos podamos ubicar, ¿sale? Y cambiar de color. Se escriben con C los sustantivos terminados en ción. Fíjense bien, aquí es lo que, en donde muchas veces nos complicamos, ¿no? Voy a repetir. Se escribe con C los sustantivos terminados en ción que se derivan de las palabras acabadas en do y en to, sí, en to y en do. Ok, por ejemplo, si la palabra es bendito, termina en to, entonces cuando yo quiera derivarla a la palabra bendición, debe de escribirse con C, ¿sale? Curado, como termina en do, aplica a la misma regla, entonces debo de escribirla con una sola C. Curación. Discreto, termina en to, discreción. Nutrido, nutrición. ¿Sale? Cuando veamos digamos, las normas de la S y de la X, vamos a ver cuál es la particularidad de cada una de ellas. ¿Sale? Ahora sí, cuando se derivan las palabras con terminaciones CTO y CTOR, pasan a la terminación ción con doble C, ya no como la anterior, que era con una C. ¿Sale? Por ejemplo, selecto, selección, ubican doble C, terminación CTO. Afecto, afección, doble C, CTO. Director, dirección. Actor, acción, con doble C. Ahora vamos con los ejercicios sobre la S. Empezamos. Los adjetivos terminados en oso, osa, se escriben con S. Por ejemplo, hermoso, hermosa, sabroso, sabrosa, curioso, curiosa. Aunque también hay o existen excepciones, ¿verdad?
que son la mayoría sustantivos. Por ejemplo, alborozo, gozo, calabozo, mozo, destrozo, rebozo, esbozo, trozo y pozo. Son palabras, digamos, son sustantivos, ¿verdad? Que tienen esa excepción. Se escribe con S los sustantivos que acaban, fíjense bien, se escriben con S los sustantivos que acaban en ción, con S. Hemos visto cuando acaban en ción con C y cuando acaban en ción con doble C. Ahora vamos a ver cuando terminan en ción con S. Procedente de adjetivos terminados en so, sor, sible o sibo. Por ejemplo, confeso, termina en so, confesión debe llevar S. Agresor, termina en sor, agresión, terminación S. Visible, visión, terminación ble, con S. Comprensivo, sivo, comprensión, con S. ¿Sale? Las terminaciones erso, ersa y erse se escriben con S. Por ejemplo, universo, viceversa, converse. Erso, ersa, erse. Se escribe con S los verbos que terminan en C por llevar unido este pronombre. Por ejemplo, accidentarse, odiarse, salvarse, atreverse. ¿Por qué dicen que van unidos? Porque si tú separas esto, lo que estamos analizando, la terminación C, pues existe la palabra accidentar, odiar, salvar, atrever. Son los verbos. Si tú le anexas la terminación C, ¿sale? Sería accidentarse, eso debe de escribirse con S. Las terminaciones ismo, ista, se escriben con S. Heroísmo, periodista, egoísmo, lista. Ismo, ista, ismo, ista. Las terminaciones esta, esto, se escriben con S. Siesta, dispuesto, encuesta, cesto. Esta, esto, esta, esto. Las terminaciones ísimo e ísima de superlativos, fíjense bien, estos se llaman superlativos, ¿vale? Se escriben con S, asimismo, las palabras que contienen el diptongo IE, suprimen la I, y los que tienen el diptongo UE, lo transforman en O. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien aquí en este esquema. Muy valiente, una persona que es muy valiente, fíjense bien el término, valiente, y al pasarlo al superlativo es valentísimo. Se suprime la I, se queda solamente la E. ¿Sale? Aquí. Muy nuevo, fíjense, UE, nuevo, UE, al pasarlo al superlativo es novísimo. Se suprime la U y la E y se convierte en O. Novísimo. Muy caliente y calentísimo. Muy grueso, grosísimo. ¿Se ubicaron? Y solamente se escribe se suprimen las dos y se pone la O. ¿En dónde? En los superlativos, eso se llama superlativos, ¿sí? Que terminan en ísimo e ísima y debe de llevar S. Cuando un gentilicio termina en S, en C, se escribe con S. ¿Qué es un gentilicio? Pues, ¿de dónde es? ¿De cuál es su origen? ¿No? Por ejemplo, si la persona es de París, es parisiense. Si es de Atenas, ateniense. Si es de Canadá, canadiense. Si es de Jalisco, jalisciense. Esos términos en C debe de escribirse con S. Hay otros adjetivos que terminan en ense y deben de cumplir la misma norma. Por ejemplo, forense, castrense, que son los militares, circense, hablando de circo, ¿sale? Las terminaciones enso, ensa se escriben con S. Ascenso, defensa,
consenso, despensa. Enso, ensa, censo, ensa. Las terminaciones en enso, ensa se escriben con S. Decía, bueno, ya lo que se duplicó. Bueno. Generalmente se escriben con S las palabras terminadas en esa, eso, isa, hizo. Por ejemplo, frambuesa, exceso, divisa, aviso. Las terminaciones esco, esca, isco, isca, usco y usca, de sustantivos y adjetivos se escriben con S. Por ejemplo, fresco, brusco, grotesca, verduzco, mordisco, arenisca. Muchas veces se confunden y lo escribimos con Z, ¿no? Pero no debe llevar la S. Las terminaciones cis se escriben con S. Análisis, crisis, dosis, hipótesis. Cis, 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 cis. Des y dis al principio de palabras se escriben siempre con S. Por ejemplo, desfavorable, principio de palabra. Disfraces, principio de palabra. Destruyeron, principio de palabra. Se escribe con S. ¿Ok? Estos son los ejercicios de homófonos con C y S de la misma antología de Mateos Muñoz Agustín, que son ejercicios ortográficos de editorial Esfinge, SASB, y el número de páginas por si lo quieren checar. Jóvenes, terminamos la clase del día de hoy. Este sería ortografía 1, o sea, el video 001, más bien dicho, y nos vemos la siguiente clase. Que tengan ustedes un excelente día.